Hoy nos acompaña en el estudio Rachel Brown para darnos a conocer cuáles son los retos a los que se enfrenta esta nueva generación de latinos. Y en nuestra sección de expresiones culturales, dime de qué nacionalidad eres y te diré qué significa la palabra que dices. De Seattle para el mundo, Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? Llámanos. Actitud Latina para mí representa una plataforma donde puedo expresar mis inquietudes y empoderar a nuestra audiencia. Actitud Latina, actitud latina. ¿Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar? No deje que el pago de su seguro sea una de ellas. Nave contracorriente y contacte a Sabon Insurance. Trabajamos con más de 15 compañías de seguros. Somos representantes de PEMCO Insurance y ambas somos compañías locales del noroeste. Sabon Sam está aquí al rescate. Llame gratis al 1-888-612-8556 y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Sabon Insurance y PEMCO. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! ¿Cómo está, familia? Bienvenido a Actitud Latina. Mi nombre es Karina Gasperín. Espero que esta semana usted se la vaya a pasar padrísimo con nosotros aquí en el programa. Gaby González me acompaña, Beatriz Coteles me acompaña. Buenas tardes, el día de hoy. Ya hermosuras. extrañamos un montón a la Lupita, ¿verdad? Sí, ojalá que venga pronto. Y a Edgar también, ya Sí, hace falta aquí la tenerlos voz un día. masculina. Su punto de vista, ¿verdad? Que es diferente a todas las mujeres. Exactamente, ¿verdad? la voz masculina de Actitud Latina. Les mandamos saludos a los dos, a Lupita y a Edgar. Espero que pronto estén con nosotros compartiendo más. Y por supuesto el equipo de Actitud Latina cada vez se hace más grande y más grande y más grande. Vamos a darle la bienvenida a Belén, nuestra nueva fotógrafa. Belén, bienvenida a Actitud Latina. Sí, ella no lo pueden ver ustedes porque ella está detrás de cámaras, Claro. pero les dijo también hola. Pero una bendición para todas nosotras. En primer lugar, Erika, que nos deja hermosas con el maquillaje, pero el segundo retoque nos lo da Belén. Entonces, espere fotos increíbles muy pronto. Ya estamos, ahora sí que ya estamos todas bien retocadas. Sí, no. Somos naturales, hermosas, Claro que sí. pero bueno, resalta nuestras cualidades. Una ayudadita a todo mundo le cae bien. No complaints. No Dicen los complaints. güeros. Oh, muchachas, estos meses, desde que empezó el año, nos lo hemos pasado hablando acerca de las elecciones y de qué es lo que va a pasar en noviembre y qué es lo que no va a pasar en noviembre. No sabemos, la verdad que no sabemos, pero señores, nos deja, yo pienso, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país, Barack Obama, con tantos cambios, con tanta buena energía, con tantas cosas tan bonitas. Es el primer presidente afroamericano, es el primero en luchar por las cuestiones de salud para la gente que no tenía seguro médico. Ha hecho tantas cosas bonitas, pero también hay cosas de él que no conocemos. Sí. ¿A poco no? Sí, demasiadas. Y bueno, pues aprovechando que estamos celebrando el mes de la historia afroamericana, bueno, pues vamos a hablar de él. Hay que hacerle honor a lo que es un hombre muy inteligente, un hombre brillante. Y bueno, pues aquí les vamos a contar que en el 2008 el The Washington Post lo reconoció como el rey de las redes sociales, porque fue de los primeros candidatos en destinar recursos y en tener personal para que lo presentaran en las redes sociales. Sus videos se reprodujeron millones de veces, más de 14 millones. Y se estima que si lo hubiera hecho en televisión, se hubiera quedado en la calle porque hubiera sido 42 millones el gasto que se hubiera tenido que hacer.
¿Se imagina? Lo que pasa es que los medios sociales llegaron realmente a renovar todo y en el 2008 yo creo que estaba más fuerte todo ese tipo de cosas. También saben que le gusta jugar al presidente Barack Obama Scrabble. ¿Alguna vez han jugado ese juego donde haces palabras? Lo deberían de hacer en español porque el de inglés me cuesta mucho trabajo, pero a él le gusta mucho jugar, haces una especie de orden de palabras horizontales, verticales, muy padre el juego, pero sí necesitas tener muchísimo vocabulario en inglés para jugarlo. ¿En español serían los crucigramas? Una especie de crucigrama exactamente, nada más que es en una tablita. Es un juego de mesa, su juego de mesa es en una tablita y es donde puedes hacer. Yo sé que ustedes, nacieron después de mí, pero déjenme decirles que el juego sí está en español, ¿eh? A mí me tocó. Entonces, bueno, a lo mejor donde fueron a buscar no lo encontraron. México, nos traes uno, Gaby. Sí, le prometo traer uno, pero sí hay. Y también a Barack Obama le gusta leer la saga, leyó la saga de Harry Potter, se la aventó todita. Con su hija mayor que es Malia. Ellos dos leyeron esa saga y entonces no sabía, que yo tampoco, que el presidente era fan de Harry Potter. ¿Qué tal, Además de fan de Harry Potter, uno de sus primeros trabajos fue en Baskin Robbins. Y desde ahí se enamoró del helado, del ice cream, y come helado todo el tiempo. Sí. Pero trabajó en Baskin Robbins, fíjate. Oye, come helado, pero además es un hombre que hace muchísimo ejercicio. Dice que puede cargar pesas de 90 kilogramos, además de que casi no bebe café y suprime el alcohol. Sí, también otra de las cosas de Barack Obama es que él es, usted no sabía, pero es dueño de unos guantes que le pertenecieron a Muhammad Ali. Y él también se dice que es muy fan también de él, de su filosofía, de Muhammad Ali, y todo lo que él hizo también como afrolatino, perdón, yo estoy con lo de afrolatino, como afroamericano, todo lo que hizo Muhammad Ali también fue inspirador para Barack Obama. Le voy a decir por qué Beatriz Coteles se confundió con el afrolatino, porque como ya estamos haciendo los planes para el Festival Afrolatino, que viene agosto 21, mire, andamos así tan emocionadas porque ya viene el festival, ya estamos preparando todo, entonces queremos que usted nos acompañe. Si usted gusta ser voluntario con nosotros para el Festival Afrolatino, está a muy buen tiempo, de verdad necesitamos todas las manos que sean posible para poder llevar a cabo este festival. Y si usted tiene un negocio, aunque sea muy pequeño, y quiere darlo a conocer, por favor, llámenos o póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, porque ya el Festival Afrolatino ya está a la vuelta de la esquina. En menos de lo que piensa uno, ya el verano está aquí, ya todo. Sí. Y bueno, volviendo al tema de Barack Obama, de que es uno de los afroamericanos más reconocidos y con más peso actualmente, también admiraba a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King Jr. y su artista favorito es Picasso. Sí. Además quiero decirle que en su primer cita con su esposa Michelle Obama, él la llevó a ver una película que se llama Do the Right Thing de Spike Lee. Director también hizo Malcolm X, Inside Man and the Jungle Fever. Es una de las películas que hicieron y bueno, fíjate, eso fue en 1967. Donde, ay, qué bonito. Sí. Se conocieron, se enamoraron. Bueno, y ahora que ya están casados, son una de las parejas más inspiradoras para todos, tanto latinos como africanos, como de todos. Y él es tan romántico, ¿saben? O sea, no es así como un esposo ya porque es presidente. No, mi amor, no tengo tiempo para ti. Al contrario, le hace a veces de cenar su plato favorito de él, de Barack Obama, y es linguini con camarones. Es una pasta, es un tipo de pasta que le agregan camarones y algo de verduras, pero él mismo se la prepara. ¡Wow! ¡Qué tierno! Yo creo que entonces lo único en lo que le ha fallado a Michelle Obama es que cuando estaba participando en las elecciones presidenciales le prometió que iba a dejar de fumar. ¿Y qué creen? No lo hizo. Entonces, no toma café, no toma alcohol, pero le encanta el cigarro. Oye, es que pues de modo, algún defecto debería tener el hombre. Si no, ¿cómo se divierte? Dice el doctor. Nos tenemos que dar un comercial, ahorita regresamos. Nah, pues es que no. Esto se está poniendo bueno aquí en la Actitud Latina. Regresamos. Actitud Latina.
Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Actitud Latina es el medio que me permite convivir con mi gente. Yo aprendo y me supero con Actitud Latina. Actitud latina, actitud latina. ¿Tuviste un accidente automovilístico, un accidente de trabajo o te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. De Seattle para el mundo, Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? Llámanos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros, amigos, aquí en Actitud Latina. ¿Usted ha estado buscando trabajo? No se pierda esta entrevista, por favor, con datos súper importantes si usted anda buscando trabajo. Está con nosotros Rachel Brown. Thank you, Rachel, for being with us. Thank you. How became interesting for you to help the Latino community? So I grew up in West Texas, and there's a really strong Latino community there. And I moved here about 15 years ago and saw pretty much a lack of Latinos in professional positions, and I felt that I wanted to change that. And so I became involved in volunteering and helping college students and professionals in presenting themselves in ways so that they could go out there and take part in success and job satisfaction in Western Washington. What are the top challenges for the Latinos when we are searching for a job? So, probably the biggest challenge is that networking is very, very important in finding a job. And especially in Western Washington, the Latino population really didn't start moving over here until the 90s and really didn't register in the awareness of the general population here until the 2000s. And so you don't have that multi-generational connection within the workplace to reach out to. And so you're really having to network with people that may be outside of your group, or there may be limited resources. What is the best way to find a job locally? Locally, I think I still am going to stick with networking. Networking is overall the best way. If you know someone within a company, it's going to be the best way to be known and seen. Ways that you can network within the community are in professional associations such as Society of Hispanic Professional Engineers, Association of Latino Professionals in Finance and Accounting, and also National Society of Hispanic MBAs. All of those groups have local chapters here, and they're very, very active in the community, and they have representatives from companies all throughout Western Washington. And they also do a lot of volunteer work. Okay. And so if you can be involved in that and active, it's really a good way to get to know these people that are working in these companies. If I don't have time to do the networking because you are in between jobs, you want your dream job, but you have to do something else to pay the bills. So is any websites that we can see and find jobs there? Absolutely. Right now, the top jobs our top job sites are found on Indeed.com and also this new site called LinkUp.com. Those are both called job aggregators, and so they're pulling jobs from multiple sites, including a lot of companies locally. And you can create kind of an automated search so that you have jobs sent to your email and based on whatever keywords that you choose. What are the local chapters of Latino professionals?
I would say the National Society of Hispanic MBAs, the Society of Hispanic Engineers, and ALPHA, Association of Latino Professionals in Finance and Accounting. There's also a website called meetup.com, and they do have several networking groups that are Latino focused that are very good as well. Where can being bilingual will be a selling point for somebody who is trying to find a job? So that is actually really interesting because whenever I first moved up here, I didn't see a lot of bilingual jobs. But whenever I looked this morning on LinkUp and on Indeed, there were literally hundreds of jobs that were looking for people that were bilingual. And they were across fields: marketing, sales, nonprofit work, education, product development. There were some jobs within Amazon where they were specifically looking to focus on Mexican markets. So there's actually quite a few out there. And so, you know, if you are bilingual, I think that it's really becoming a huge selling point now, which is very, very good to see. Now, my question to you will be, it's very important that when we go and trying to find a job, how we look, people can really approach to us depending on how we look. Yeah, I think, you know, it's best to err on the side of dressing conservative business. You know, even if you're going to a company like Microsoft where you know the corporate culture is very casual, dress to impress. You want to wear, you know, a suit. You want to look very professional. You want your makeup to be neutral, and you don't want to wear a lot of big, you know, jewelry and that sort of thing. You want to make sure that you leave a good impression and that you look like you're there, you mean business. What is the recommendation that you will have for boys? Because I know that channel is really very strange sometimes. You can see people working in just shirts and sandals. Don't wear sandals. Yeah, men definitely wear like a nice button-up shirt. Wear nice slacks, make sure your clothes are ironed, make sure your hair is well kept, and you know, you want to still have that professional appearance. Especially, you know, you go to a lot of these tech companies and they show up in cargo shorts and techie t-shirts, but that's not what you want to wear to an interview. You want to make sure that, you know, that you are dressed to impress and you're not trying to fit into the culture. Once you get the job and once you're there for a while and you're a known, you know, quantity, they know the value and the quality of your work, then you can dress, you know, more appropriate to fit the culture. But you really, really want to make sure that you are looking very professional. How important is the resume? Very important. I think, you know, with resumes, you have to make sure that you're tailoring that resume to fit that particular job. A lot of people, they have a generic resume that they're sending out and they're not tailoring it to match, you know, the qualifications for the job that they're applying for. And whenever you are a recruiter or a hiring manager, you're looking through hundreds of resumes frequently, and you're really only looking at that top half of the page and you're kind of going down that left side. And so as a person writing a resume, you want to make sure that you have key points that are going to catch that hiring manager or recruiter's attention and bring them in to see the qualifications that you have. So that top half is very important real estate, and you want to make sure that your biggest selling points are going to be there for them to see. We can say that in the first 5 lines, the most important thing has to go there. Yeah, Maybe? pretty much, yeah. I mean, so for each job, you probably have multiple bullets. Yeah. Those first 2 or 3 bullets, follow the first 2. That's where you're going to get people's attention. And you want the most valuable job experience that you have related to the job you're applying for to be right there at that top. Thank you so much, Rachel, for all the information that you have with us. Thank you so much. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero espero que esta información les haya servido muchísimo. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Thank you very much. Thank you. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Actitud Latina es un programa innovador, alegre, dinámico, en donde tú te puedes identificar. Actitud Latina, Actitud Latina. De Seattle para el mundo, Latino Twist. El grupo
músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? Llámanos. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y ya estamos aquí de regreso en Actitud Latina. ¿Cómo nos divertimos, verdad? No hay que divertirnos tanto. Vamos a aprender más. ¿Les parece bien o no les parece? Me parece. El idioma español es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero de muchas veces depende de qué país somos, el significado que le damos a la misma palabra. Acaba de hacer una recopilación en The Huffington Post para darnos a conocer algunas palabras que para unos significan otra cosa y bueno, se hace uno bolas con todo esto. Les voy a decir primero, porotos negros. Cuando vaya yo a Chile voy a pedir mis porotos negros porque a mí me encantan. ¿Qué son los porotos Los negros? porotos negros. A ver, caraotas. Caraotas. Caraotas, ¿qué ¿No es son? de cara? ¿Ota? ¿Sí, no? Son los frijoles negros. En Chile se le dice porotos negros a los frijoles negros. En Venezuela se les dice caraotas. Y en Cuba y en México son frijoles negros. Y en Puerto Rico y en Cuba es habichuelas negras. Como una habichuela. Es más común, ¿verdad? De escuchar Habichuelas. ¿verdad? O frijoles negros. Yo Sí. nunca había oído porotos. No. No, capaz que alguien me dice, ay, ¿quieres porotos? Y yo voy a quedar, ¿what? Ay, sí. Y ya sabes que si es chileno, ya sabes por qué te lo está diciendo. Ah, bueno, si es chileno, sí. Entonces, como tus frijolitos. Y es que pasa, ¿no? A veces tenemos amigos de muchos lados, de Salvador, de Perú, de Guatemala, de Nicaragua, y aunque hablamos español, muchas ocasiones decimos qué, cómo, el tono, la entonación, la rapidez y por supuesto que el significado de las palabras, ¿no? Sí. A ver, Betty, ¿tú cuál traes? Cuéntanos Por una. ejemplo, la palabra de camión de pasajeros. Nosotros en México a veces decimos que es, pues, ay, ya agarra el urbano o el pecero o la combi, ¿verdad? Pero si usted va a Argentina, por favor no diga, voy a parar la combi. No, es el colectivo. En Chile también dicen como nosotros a veces, la micro. Ahí viene la micro. Pero en Venezuela dicen la buseta. La buseta. Pero y todo el mundo ya sabe que en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, la guagua, ¿verdad? La guagua. Ay, pasó la guagua, nos vamos colgando de la guagua. Sí, No significa perrito, ¿no? Como en México. No. Mira el guau, ¿no? En lugar del perrito a los niños. Ese es el autobús. El autobús, ¿qué tal, Entonces, pues hay que aprender esas Y palabras. entonces en Venezuela es como La buseta. entre inglés y español realmente es como una combinación media rara, ¿no? Sí, en español. Pero ¿Tú, está Gaby, bien cuál que traes? aprendamos. Yo tengo una que a la ropa interior femenina se le denomina de distintos modos. Y es que usted ha oído bragas, calzones y de todo, pero le voy a decir en dónde se dice y cómo se dice. En Chile, por ejemplo, lo conocen como calzones. En España son bragas, en Argentina son bombachas. Bombachas. En México pantaletas y en Venezuela bloomers. Ay, ¿sabes también cómo les digo yo? Choninos. Sí, bueno, y sobre todo, ya lavaron los choninos, ajá. Pero no sé, ¿tú has escuchado esa palabra también, no? Chonino. Choninos, sí. Sí, ¿verdad? Los Son chones. Los Sí, lechones, los sí. chones. Lechones. ¿Y dónde en Venezuela, cómo se dicen? ¿Pompaches? En Argentina, bombachas. En Argentina. Y en Venezuela, bloomers. Pues sí, bombachas. porque si usas de los calzones de esos de la abuelita, si son unos bombachotes. Están enormes. Yo creo que depende del tipo de calzón, ¿no? Porque hay de todos. Pero bueno, fíjense, chicas, que hay empresas que invierten muchísimo dinero y muchos recursos. Hay una marca importante de videojuegos, no le digo cuál, pero como tienen presencia internacional en países hispanoparlantes, tienen hasta catálogos, tienen hasta manuales en donde está prohibido usar determinado tipo de palabras.
no pueden estar haciendo adecuaciones a cada uno de los países, entonces catalogan las palabras que no pueden usar. ¿Se imagina? Es que realmente te metes en un problema bien serio cuando nosotros las palabras que estamos diciendo son palabras que podemos decir en televisión, pero hay palabras que realmente tienen un significado bastante feo y son palabras bien comunes, a lo mejor en México es común esa palabra, pero en otro lugar es una ofensa si tú le dices eso a una persona. Entonces, esas no las vamos a decir porque esas están muy subiditas del este. Pero bueno, déjenme decirles, trabajo, ¿ok? En Chile se dice pega. En Honduras y México se le dice también chamba. Y en Argentina se le dice laburo. Laburo. Okay. Lo de Chile sí lo había yo oído. Le mando un beso a mi amigo chileno que siempre me decía, vamos es que voy a la pega. Y yo, ¿a quién le va a pegar? A mí no. Sí, por favor, no. Y oye, ¿qué te dice? Pero ¿laboro o laburo? ¿O cómo es? Laburo. A lo mejor de laboral, quizá viene por ahí. Claro. O quizá. Bueno, yo les tengo el calzado deportivo, ¿cómo se dice en diferentes partes? Bueno, en México y en la mayoría de los países latinoamericanos se dice tenis. Mis tenis, me pongo mis tenis y corremos. Pero en Uruguay le dicen championes. Y volviendo a tu querido amigo, o nuestro querido amigo chileno, un saludo Patricio, en Chile les dicen zapatillas. Y entonces voy por las zapatillas para ir a correr y sí, de repente tú dices, espérame, ¿cómo zapatillas? Te vas a caer. O sea, no son sí. ¿Qué no se supone que vamos a hacer ejercicio? Pero le dicen zapatillas. Qué curioso, ¿verdad? Sí, no, es que hay tantas maneras de denominar. Por ejemplo, tengo una amiga peruana que pronuncia frijoles como frejoles. Y cuando decía, es que yo quiero arroz con frijoles, yo decía, a lo mejor el frijol es una cosa distinta. Y un día le dije, oye, Pam, tú dices frijoles o frijoles, estamos hablando de lo mismo. Y me dice, sí, lo que pasa es que es más común llamarle de este modo. Pero bueno, frejol. Así como al maíz, en Chile le dicen choclo. En otras partes, por ejemplo, en México le dicen elote. Entonces, bueno, pues es interesante saber cuántas maneras existen para denominar una sola cosa. Una sola cosa. Exactamente. El maní también. En Chile se le dice, nosotros le decimos cacahuate. En Chile le dicen maní. Y nosotros, la mayoría en Latinoamérica se le denomina cacahuate, pero yo he oído mucho que ellos dicen también maní. El maní. Un sándwich de maní. Un sándwich de maní. Ajá. Así como. Bueno, y hablando también de los peruanos, muchas veces le dicen cholitos a la gente muy allegada a ellos. Ay, cholito, ay, cholita. Y tengo una amiga peruana, igual Rosario, un saludo. A todo el mundo ya le estoy mandando saludos ya aquí. Pero Rosario usa mucho la palabra, ay, cholito esto, cholito el otro. Y entonces yo dije, cholito. ¿Qué será? O sea, ¿por qué tiene amigos así? De cholos, tantos cholos. Pero no era, es que así se les dice con forma de cariño y de afección a las personas muy allegadas a ellos. Como nosotros decimos el primo. Sí. ¿Qué onda, primo? Compadre. Cuate. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos tenemos que ir, pero recuerda estar en contacto con nosotras, estas muñecas, a través de nuestra página de Facebook. Los queremos mucho. Nos vemos el día de mañana. Sayonara, para que no diga Betty que no dije sayonara. Actitud latina, actitud latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud latina, es algo que no